Y por supuesto, como dijimos antes, van a inversiones que se realizan de las ganancias producto del lavado. Este es el lavado de dinero real. Allí es donde se produce el proceso de lavado. ¿Cuál es, a nuestro criterio, el siguiente estadio y el gran peligro al cual nos hemos enfrentado si no hacemos algo a estos respectos? Bueno, pasar del estadio actual a lo que se da en llamar el gobierno narco o el gobierno de los narcos, en donde ya, a más de ser productores y comercializadores de drogas de distinta naturaleza y de distintas formas, o hacerlo a través de diferentes mecanismos, ya pasan a un estadio posterior, que es ocupar cargos en los gobiernos, ellos mismos indicar funcionarios a cargo de secretarías de gobierno, a cargo de cámaras legislativas, y esto todavía hace más difícil e irreversible el problema. Así que estemos atentos a estas cosas. Estos son los procesos naturales que se fueron dando en aquellos países más castigados por el fenómeno del narcotráfico. No permitamos que esto siga avanzando en nuestro país. La salud y el futuro y la cultura y la proyección, el desarrollo de nuestro país depende de que tomemos medidas a tiempo, pero medidas efectivas. Y creo que desde el gobierno y desde las perspectivas, ahora que tenemos para el próximo 25 de octubre, no hay demasiado aliento positivo a este respecto. Por lo tanto, yo creo que de alguna forma la sociedad civil, las organizaciones civiles, debiéramos aglutinarnos cada vez más, formar las redes que nos mencionaba Fóric y presionar para que a eso no lleguemos ni por casualidad. Y para dar una nota no tanto de lubre como hasta ahora y no irnos tan cabizbajo, vamos a agregar una frase, a ver si podemos ir allí a la siguiente transparencia, de que de acá no las veo. Algo más puede ser adelante, allí. ¿Qué diría? Se me ocurrió pensar, ¿qué diría Martín Fierro si hoy podría reescribir sus versos? Y bueno, escribí uno que por supuesto ni a por asomo pretende acercarse a aquello, pero que de alguna manera tiene que ver con la temática y la problemática que vivimos. Dice así, y con esto cierro: el delito va creciendo, la droga lleva al retrete, la moral no está perdiendo, futuro que compromete. La solución, controlar qué se hace con el dinero, y el narco se va a cuidar, si no se va para el agujero. Bueno, buenos días. Mi nombre es Claudio Kishimoto, yo soy fiscal federal de Rafaela. Después, muchas gracias a la organización por invitarme. Lo mío es muy corto, así que no lo voy a aburrir demasiado. Hay dos cosas que quisiera decir antes que nada. En primer lugar, el doctor Propetkin recién había hablado de que el director o quien encabeza la Procelac no actúa en su debida medida en función de los casos que debería tener. La verdad es que la Procelac actúa un poco a pedido de colaboración de los fiscales que trabajamos en determinadas causas, y cuando nosotros, los fiscales, creemos oportuno pedir algún tipo de colaboración para profundizar en alguna temática, es ahí donde interviene la Procelac. Quiere decir que es un poco a pedido de parte y no como un principio de oficialidad, no interviene en todos los casos per se. Pero yo les voy a hablar de alguna manera de un enfoque provinciano del tema del narcotráfico, de la droga. Yo tengo la suerte de estar trabajando hace 20 y pico de años, he trabajado mucha parte de ello en Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata, y en estos últimos 2 años y pico estoy trabajando en la provincia de Rafaela. Obviamente la problemática es muy diferente en otro caso.
Las operaciones de narcotráfico en un caso se destinan muchas veces mediante las exportaciones, como bien habían hablado hoy, y hay un problema muy concreto con el tema de las exportaciones, de pescado en este caso, que son los controles que deben realizar determinados funcionarios que no los realizan. Si ustedes vieran la mecánica de cómo se otorgan los precintos de seguridad al momento de embalar las cajas de pescado congelados, dicen, bueno, indudablemente acá el control no existe. Bueno, determinadas cuestiones puntuales que yo no los voy a atiborrar con estos temas, pero que indudablemente forman parte del control de los funcionarios públicos respecto a determinadas mercaderías, no se está ejerciendo. En lo que a mí respecta, en lo poco que yo puedo hablar, que es de mi conocimiento, se basa en la práctica que tuve en todos estos años en materia de causas concretas referidas al narcotráfico. Obviamente por ese mismo motivo yo no puedo hablar ni de los principios de máxima de combate al narcotráfico, la guerra al narcotráfico, ni tampoco los principios de mínima, que es el tema de tratar de evitar o realizar la menor cantidad, digamos, de daño posible. No puedo hablar en esos temas porque indudablemente mi función es estrictamente otra. Si no, tendría que hablar como criminólogo y realmente desde ese punto de vista tenemos mucha tela para cortar. Pero si nosotros tenemos en cuenta, nosotros como fiscales, como operadores del sistema judicial, tenemos que tener en cuenta que el bien jurídico protegido en materia de tráfico de estupefacientes es la salud pública y la seguridad pública y privada, nosotros tenemos que enfocar un poco el tema en base a esos supuestos, ¿no? ¿Dónde están los yerros? ¿Dónde nos equivocamos nosotros como fiscales? ¿Dónde se equivoca la justicia? ¿Y dónde se filtra, digamos, todo este esquema de los narcotraficantes en función de obtener un ingreso, un lucro indebido, como bien había hablado el doctor Propicni? Nosotros en función de eso tenemos, particularmente les hablo, tenemos en la idea, estábamos en la idea cuando investigamos, que tenemos que contar con la máxima colaboración, hoy se dijo el compromiso de la sociedad, de la gente, porque sin ese compromiso, sin esa colaboración, nosotros estamos escasos, nosotros como operadores judiciales, estamos escasos de la primera información, que es el lugar donde se venden estupefacientes, las personas que lucran con los estupefacientes y qué se hace con ese lucro, digamos. En función de eso, yo creo que estoy acá gracias a que muchas veces de las denuncias formuladas por la Alameda, tanto en Mar del Plata, en materia de trata, en Mar del Plata en materia de estupefacientes, en Sunchales en materia de estupefacientes y en otros lugares, en lo que a mí respecta, nosotros nos movilizamos mucho en función de las denuncias que recibimos. Por eso hoy se hablaba mucho del compromiso. Indudablemente nosotros, o yo como operador dentro de la Fiscalía, solamente puedo poner mi punto de vista, mi grano de arena. Obviamente que se busca el remanente, o sea, la ganancia, el obtenido por parte del narcotráfico, que esto es, hay disposiciones desde el año 2009, que las había hecho el anterior procurador, de buscar en forma concreta los beneficios obtenidos ilegalmente por parte de los narcotraficantes. Quiere decir que la directiva existe y hay que profundizar las investigaciones en ese sentido, no solamente en el material, los estupefacientes, las personas, los responsables penalmente incriminados en esa operatoria, sino también en todo lo que provoca ese beneficio que muchas veces excede al mero delincuente de drogas, ¿no? Al mero traficante. ¿Por qué? Porque el traficante obviamente se vale de terceras personas para lavar o procurar lavar el dinero obtenido. En función de esto, de un carácter minimalista que yo les voy a dar, yo no estoy en condiciones de brindar un diagnóstico al respecto, porque en rigor, verdad, el diagnóstico sobre el narcotráfico no existe, no está hecho. Se requiere de muchas personas, de muchas profesiones, de una interrelación de puntos de vista para poder discutir este fenómeno seriamente y para saber qué es lo que necesita la Argentina en función de esto. Si establecer lo que se dice la famosa guerra contra el narcotráfico o de establecer o de fijarse pautas
de menor daño. Tenemos esos dos puntos de vista opuestos. La ley, como ustedes saben, combate el narcotráfico. El nuevo Código de Procedimientos Penales de la Nación busca otras herramientas para estos tipos complejos que buscan darle celeridad, que también se habló hoy acá de que las causas son lentas, complejas. Se va a establecer un sistema de celeridad respecto a causas de narcotráfico, pero esto tampoco es la panacea, porque lo que nosotros requerimos, nosotros como operadores judiciales, insisto, es la colaboración de la opinión pública. Si nosotros no tenemos la colaboración de la opinión pública, indudablemente vamos a estar escasos de información, al menos para iniciar una investigación. Que eso es el puntapié inicial muy importante para buscar y fortalecer el crecimiento de las causas. Ustedes saben que la famosa causa Manipulite se inició por una cuestión relativamente casual. Fue la investigación iniciada a raíz de una pequeña coima que había recibido o que se negaba a recibir un comerciante, y a partir de ahí se fue desatando todo un velo, se fue descubriendo todos los velos ocultos que había de la mafia corporativa respecto a el cobro de comisiones ilegales favoreciendo a los políticos. En función de esto, trato de poder ejercer mi función en razón de las investigaciones que nosotros, o de las investigaciones, de las denuncias que nosotros recibamos. Por suerte cuento cuál es nuestra única carta de presentación. La carta de presentación es que a determinadas investigaciones pueda procesarse un hecho concreto. Esto es, la obtención o la acreditación de un hecho ilícito y buscar al responsable. Si nosotros o la gente ve que no hay ningún tipo de resultado respecto a una denuncia que formaliza, indudablemente tampoco va a creer la justicia. Yo creo que con justa razón la gente descree un poco por inoperancia, por ineficacia del sistema judicial, pero otro poco porque saben que el sistema, hay un esquema de corrupción que no saben bien definirla en dónde está, en qué personajes o en qué operadores está. En lo particular, me he esforzado para poder tratar de hacer una serie de planteamientos a las fuerzas policiales que trabajan con nosotros. Hoy estaba hablando el doctor Vera Barros acerca de que cuando se planteó el delito del narcotráfico como un delito meramente federal, solamente tenían que intervenir fuerzas federales. Esto es una falacia. Nosotros trabajamos con fuerzas provinciales, preventoras, pero también trabajamos con todas las fuerzas federales posibles. Pero acá hay aquí un problema, un gran problema, que es lo que se ha hablado hoy de decisión política. Si nosotros no tenemos fuerzas federales en la región donde tenemos que actuar, esto es en mi caso en Rafaela, si yo no cuento, salvo con la Gendarmería, no cuento con ninguna otra fuerza federal, obligatoriamente tengo que caer en manos de la investigación de las fuerzas provinciales. Esto implica que hay dos problemas. Ellos saben que nosotros solamente contamos con ellos a la hora de investigar, y por otro lado, la gente sabe que solamente contamos con ellos a la hora de investigar. Es por eso que se requiere un cierto tipo de imaginación y un cierto tipo de colaboración con otras fuerzas federales para poder intercambiar, digamos, investigaciones, como si fueran favores, ¿no? Uno tiene que pedir y rogar a otra fuerza federal que venga a investigar a determinado lugar por la comisión de un hecho ilícito donde podrían estar implicados determinadas personas. Esto hizo, ustedes saben bien, la Fundación Alameda hizo en su momento, mediante la red antimafia, hizo una serie de denuncias en la ciudad de Sunchales, una ciudad muy importante, la ciudad de Santa Fe, y gracias a esas denuncias nosotros pudimos empezar a investigar determinadas cuestiones con fuerzas que no eran locales, porque supuestamente podía haber una cierta connivencia. Este marco de connivencia se va y se repite en todos los lugares. No es que se dio en la ciudad de Sunchales, porque se puede dar en Mar del Plata, se puede dar en la capital federal, se pueden dar en muchas localidades del país. Pero yo sostengo que a diferencia de lo que se habló hoy, lo que marca el estilo del encubrimiento no es solamente el enriquecimiento ilícito, sino que es
la devolución de favores, mal llamada gauchada, y por otro lado el temor de la población, incluso el temor de las fuerzas policiales de intervenir en causas de narcotráfico. Y esto no es un detalle menor, porque cuando nosotros encargamos a las fuerzas prevencionales de determinadas tareas de inteligencia, me ha ocurrido, cosa que me ha ocurrido últimamente, me preguntan acerca de que por qué ellos tienen que poner la cabeza en lugares tan calientes, digamos, de investigación. Quiere decir que el temor, más allá de la connivencia, la corrupción económica, etc., el temor está presente. Por eso se había hablado de violencia. La violencia infunde temor. Entonces, no es un dato menor esto que le estoy diciendo, porque si la sociedad, la opinión pública, sabe que puede contar con los operarios judiciales del Ministerio Público Fiscal, de alguna manera, si nosotros vemos que la gente responde a esa motivación y nos trae información, nosotros la podemos investigar, no solamente con las fuerzas prevencionales locales, sino también con las federales. A tal punto que en muchas de las causas se ha criticado a la justicia federal rafaelina por no operar con las brigadas locales. Pero justamente no se opera muchas veces con las brigadas locales para evitar, digamos, cualquier tipo de contaminación en la filtración de alguna investigación. Yo, por último, les voy a hablar acerca de una experiencia personal. Realmente, cuando me fui como fiscal de Mar del Plata a Rafaela, pensé que me iba a ir a un lugar tranquilo. Pensé que eran cuestiones que simplemente iban a tratarse de evasión tributaria, en algunos casos de trata de personas. Me encontré con que la sociedad rafaelina, en general, y del norte de Santa Fe, tiene mucho poder adquisitivo, pero también hay mucha cantidad de droga. Los hechos me demuestran constantemente, de las 400 causas que tenemos, hay muchas que son de muy escasa cantidad de estupefacientes, pero hay muchas que están tratando el kilo, los 100 kilos, los 40 kilos, 30 kilos, causas que en Mar del Plata no encontraba, porque estaba mucho más parcializada, digamos, mucho más parcializado el decomiso de estupefacientes. En ese caso, se requiere de una nueva cosmovisión, porque indudablemente al encontrar una mayor cantidad de droga, se requiere un nuevo pensamiento, o sea, ¿por qué hay tanta droga en la sociedad? Y acá es donde nosotros tenemos que intervenir, ustedes como ciudadanos, nosotros como operadores judiciales. Hay un discurso hipócrita en la sociedad, porque los que consumen estupefacientes no son solamente los de niveles más bajos, son personas de un nivel adquisitivo muy alto. En función de eso, hay un mensaje hipócrita en la sociedad en donde dice: combatamos al de menores recursos, pero nosotros sabemos que la gente de un estatus determinado también consume estupefacientes. Entonces, la pregunta retórica del millón es: ¿por qué necesitamos consumir estupefacientes cuando estamos en una situación determinada? Quiere decir que el estupefaciente provoca algún tipo de beneficio en determinado grupo de la población que consume, y es por eso que el esquema estructural va a tener que cambiar y el discurso contra la operatividad de las drogas tiene que cambiar, porque la gente que consume, aunque uno no lo crea, es mucha, es muy variada, se compone de gente de muy altos niveles sociales, también, por lo tanto, esa droga a esas personas algo le provoca. Entonces nosotros tenemos que cambiar un poco el discurso represivo, digamos, contra las drogas, porque indudablemente algo se está haciendo mal a ese nivel. Yo les quiero plantear una sola cosa, porque no es un mal de la Argentina. Cuando en el año 2000 tuve la oportunidad de hacer continuar una persecución de una investigación en Valencia, en Alicante, en España, me acuerdo que le presentamos todos los datos al fiscal antidrogas que había en España. Ustedes saben que España tiene una situación particular. Los jueces intervienen en todas las causas, incluso las civiles, y obviamente también las penales. Pero fiscales antidrogas hay uno solo. Cuando le pasamos toda la data al fiscal
fiscal antidrogas por una causa que se había originado en Mar del Plata de envío de estupefacientes a esa localidad. El fiscal antidrogas, cuando recibió toda la información, dijo: la verdad no me interesa y no lo voy a investigar, porque nosotros estamos en la búsqueda de una investigación de 50 toneladas de hashish. Nosotros estamos dando información de 5 kilos de cocaína que habían entrado con máxima pureza, que teníamos los teléfonos celulares y las personas a las cuales se iban a derivar todo ese producto para hacer derivar al mercadeo. Y no les interesó. Quiere decir que me llamó mucho la atención porque indudablemente la política antidrogas de determinados países es totalmente diferente de nuestra problemática. No compremos la problemática exterior porque nosotros tenemos una problemática propia del tema de estupefacientes. Por lo tanto, en función de eso, necesitamos trabajar nosotros como operadores judiciales con una problemática distinta que trasciende o es diferente a la problemática que hay a otro nivel, a un nivel internacional. Está interrelacionada, indudablemente, que la búsqueda de dinero está también en otros países porque se desplaza rápidamente a otros países, eso es indudable. Pero hay una problemática interna nuestra respecto al tema de la droga que tenemos que volver a analizar o repensar, porque ya toda la lucha, tal como la venimos planteando hasta ahora, no ha alcanzado. Quiere decir que si la Argentina ha pasado de ser un país de tránsito a ser un país también consumidor, quiere decir que hay algo que está pasando en nuestra sociedad. Y tenemos que prestar atención a eso. Yo solamente me detengo a mostrar una fotografía, porque en función de esa fotografía podemos repensar un montón de hechos de que algo estamos haciendo mal. No quiero abundar mucho más detalles respecto a este punto, simplemente quería hacer pequeñas acotaciones respecto al narcotráfico, porque para todos los demás realmente fue mucha más abundante la información que han dado mis colegas y en este punto me detengo. Nada más. Muchas gracias. Les agradecemos muchísimo a este panel que además es de un nivel importante por muchos motivos. Son jueces, fiscales, profesionales que además sabemos nosotros muy comprometidos en esta cuestión desde su lugar, en hacer todo lo posible para combatir el narcotráfico. Nosotros estamos, bueno, no soy Ignacio González Prieto, está claro. Nacho se tuvo que ir porque, bueno, se nos fue el tiempo y tenía que entrar a trabajar, así que vamos a despedir al panel. Este fue el primero, era el más largo, era el más heavy, también es un tema bastante complejo y nos vamos a preparar para recibir al que viene. Así que les volvemos a agradecer.